mayores. Por supuesto que ya entrando en materia, particularmente en la parte especial, vimos inicialmente, pues obviamente, la figura del homicidio simple y vimos que servía como figura tipo. Luego vimos en el caso particular de la clasificación que les envié en la diapositiva, donde mencionábamos justamente al homicidio simple como la figura tipo. Posteriormente a ello, pues ya se derivó, en este caso, los homicidios privilegiados o atenuados, dentro de los cuales particularmente pues teníamos como primero al homicidio preterintencional, que fue el que analizamos en la sesión anterior. Establecimos en primer lugar de que esta clasificación obedecía a la voluntad criminal, a la forma de manifestarse de la voluntad criminal, quedando establecido entonces de que dentro de los homicidios preterintencionales se consideran como tales y particularmente atenuados en atención a la penalidad, observando obviamente en el caso del momento del hecho criminal la situación de que la voluntad criminal del sujeto se encuentra atenuada o en este caso privilegiada por alguna razón. En el caso que mencionábamos del homicidio preterintencional, porque buscando siempre causar un daño, se consigue uno más grave, que es la muerte del sujeto. De esa cuenta, entonces, establecemos de que en el caso del homicidio preterintencional, el sujeto activo del delito, pues, quiere, en este caso, manifestar su voluntad criminal, sí, en la modalidad, en este caso, atenuada, porque sí busca un resultado dañoso, pero consigue uno más grave que el que quería. En este caso es la muerte del sujeto pasivo. De ahí entonces que la atenuación se refleje particularmente en la penalidad. De ahí entonces encontramos una pena de 2 a 10 años. De esa cuenta, pues, encontramos ya la explicación del porqué, digamos, de esta clasificación y el porqué directamente de la situación diferencial en cuanto a las penas. Evidentemente, pues ya teniendo este parámetro y entendiendo básicamente la regla del juego, particularmente de las formas de manifestación de la culpabilidad, encontramos ya dentro de nuestro texto penal evidentemente la otra figura que nos atañe el día de hoy, que es justamente que es la figura del homicidio en estado de emoción violenta. De ahí entonces, trasladémonos por favor inmediatamente al artículo 124 de nuestro Código Penal. Si ya lo tenemos a la mano, les rogaría por favor, si alguno tiene ahí, para que lo pueda leer inmediatamente, por favor. Yo, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Nicole. Dime. Artículo 124. Homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Bueno, gracias, Nicole. Para entender la dimensión directamente de este caso en particular, he mandado directamente en las diapositivas ahí la fórmula de cómo se debe considerar particularmente este delito. Y voy a empezar precisamente ilustrándolo con un caso que contempla directamente la jurisprudencia penal guatemalteca. Y en ese orden, el caso dice de la siguiente forma. En el año de 1976 se verifica justamente este hecho criminal. Se suscita de la siguiente forma. El caso empieza porque un guardia de la guardia penitenciaria ha terminado directamente su ronda y precisamente va caminando después de que ha salido de su vela, porque le ha tocado de la guardia de Hacienda, perdón, ha terminado su ronda en el ejercicio de la vigilancia durante toda la noche. A las 6 de la mañana lo relevan y por supuesto se dirige hacia su casa. Caminando va por la calle, dice, cuando de pronto, dice,
caminando por la calle, en una de las aceras, levanta la vista, dice, y observa que en la acera contigua, siempre yendo para encontrarse con él, dice, mira a su esposa, que viene en un gran idilio abrazado con otro. Él viene al observar, dice, a su esposa caminando abrazada del otro. Por supuesto que en ese momento sufre un choque emocional, pero aún así viene y se hace el loco, dice, y sigue caminando. Cuando de pronto, dice, llama cerca, una voz femenina le habla, que es su esposa, y le dice, ¿de dónde venís y a dónde vas? Él todavía haciéndose, dice, el disimulado, le dice, vengo de mi trabajo y voy para nuestra casa. Entonces, queriendo disimular que no ha visto que la mujer viene abrazada con el otro hombre, con su amante, sigue caminando. Cuando de pronto, dice, escucha una voz masculina que de forma cínica y descarada le dice, vos, hijo de tantas, vos y yo tenemos que entrar en arreglos, dice. Fue en ese momento, dice, cuando de pronto sintió como un impacto eléctrico en la mente, se le oscureció la vista y ya no supo más de él, sino hasta cuando estaba en el lugar de los hechos, repostado en un rincón de la pared de una casa, con la pistola en mano y con el cañón humeante todavía, después de haber disparado su arma sobre su mujer y sobre el amante. La policía, por supuesto, llega al lugar de los hechos, lo aprende con la pistola aún humeante de su cañón, la embalan, lo detienen y lo procesan. En su declaración, él manifiesta lo que les estoy planteando. La defensa acertadamente establece como punto de defensa el homicidio en estado de emoción violenta. Y vean por qué. En el caso en particular, si nosotros analizamos la figura del homicidio en estado de emoción violenta, dentro de los antecedentes históricos de este delito, se puede contemplar de que existen tres etapas. La primera etapa, en donde se concibió este delito como un delito pasional, en la medida en que cuando los guerreros en la Edad Media se iban precisamente a la guerra, dejaban a sus mujeres por largos periodos y por supuesto cuando venían después de la guerra, si es que regresaban con vida, resultaba entonces de que se encontraban con que la esposa, pues obviamente después de tanto tiempo, simple y sencillamente ya tenía otros amores. Y cuando descubría particularmente esa situación, entonces el hombre mataba a su esposa y se le excluía de una sanción penal en razón de la emotividad que en términos generales le producía precisamente la traición. De esa cuenta es que queda exceptuado de una sanción penal. Pero posteriormente y en el desarrollo de la figura, se observa que muchas veces ya esa causal se busca de propósito y con un amigo en particular hacen la trama de que efectivamente se encuentre en una postura comprometedora, en donde se pueda pensar de que de pronto tenían alguna relación íntima y entonces el hombre venía y la mataba, con la idea de que se considerara como un crimen pasional.
Pero cuando se fue descubriendo de a poco que fue una causal buscada de propósito, entonces empieza a sancionarse esta figura como un típico homicidio simple. Y posteriormente ya en la época, en este caso actual, donde se considera a la figura con una atenuación especial, en razón de la emotividad que embarga directamente al sujeto en el momento del hecho. Y por supuesto que esto trae como consecuencia entonces que la misma técnica penal le crea elementos característicos propios de este delito que van en función precisamente de lo que hemos visto en el caso que les planteo. En primer lugar, aparece dentro de los elementos característicos una alteración psíquica de carácter temporal. Esa alteración psíquica se ha de concebir particularmente como toda manifestación que en términos generales altere la capacidad de comprensión del sujeto, como toda manifestación de la personalidad que exceda en alguna medida de las manifestaciones normales de la propia personalidad, como la capacidad de comprensión, la capacidad de atención. En este justo momento podemos hacer la prueba. Estamos tan sumamente compenetrados en lo que estamos hablando, en lo que estamos diciendo, que nos encerramos precisamente para que nada nos estorbe y de esa manera encontrar la concentración y la mayor atención posible a lo que estamos dialogando. Y resulta de que en cualquier momento se escucha un ruido, se cae un objeto, alguien abre la puerta de manera intempestiva y esto irremediablemente hace que perdamos la concentración. Ahí estamos hablando de una típica manifestación que irrumpe precisamente nuestra personalidad, nuestra manifestación normal de comprensión y atención. Pero vean esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos encontramos en una discusión? Imaginémonos de que usted va caminando por la calle y de pronto tiene la impresión de que ve pasar a su pareja y lo reconoce según su apreciación porque es la camisa que usted le regaló precisamente el día de su cumpleaños. Pero va aparentemente, según lo que usted ha podido ver, acompañado de otra dama. Pero usted en lo que alcanza a bajarse del bus o cualquier, resulta de que se le perdió. Y cuando al final ya lo tiene más tarde, ya lo tiene presente, sin mediar palabra usted viene y empieza a recriminarle que él andaba con otra mujer. Y el otro pues obviamente empieza a hablar, a darle una explicación que no era él. Dice, bien, yo te vi porque te reconocí por la camisa. Esa camisa que yo te regalé, ¿y cómo no voy yo a entender, a poder saber qué es la camisa? Dice, bueno, camisas hay un montón y no quiere decir, no, que tú me quieres engañar, que me quieres ver la cara de tonta y no, pues estás equivocada, yo a esa hora estaba en otro lado, que no sé qué, y de pronto, no, que tú me quieres ver la cara de tonta, cuando siete, ¡pah!, le pegó una bofetada. Y después reacciona y dice, ay, no, perdóname, no era eso lo que quería hacer. Bueno, si lo vemos entonces a la luz de estos dos casos que planteamos, existe una alteración psíquica que en términos generales nos hizo trastornar nuestro estado normal de nuestra percepción y de nuestra personalidad. Entonces, hablamos precisamente de una alteración psíquica que sea de carácter temporal, pero que esa alteración psíquica en particular
incida sobre la capacidad de razonar, de pensar del autor, en este caso del sujeto activo, que de alguna manera incida de tal manera que no podamos razonar. Pero que esto, óyase bien, no llegue a convertirse en un trastorno mental, ni siquiera de carácter transitorio. Porque en ese orden, entonces, estaríamos hablando de que el sujeto comete el delito sin la plena lucidez cognitiva y volitiva de su actuar. Y por lo tanto, entonces, la culpabilidad, la capacidad de razonar, de entender, de exigirse, no puede darse en función de esa alteración psíquica. Si lo vemos entonces, es necesario que esa alteración psíquica sea de carácter temporal sin que se convierta en un trastorno mental permanente ni en un trastorno mental transitorio, pero que tenga la capacidad suficiente para incidir sobre la capacidad de razonar de parte del sujeto. Es indispensable, dice el segundo elemento, que la causa que produjo la alteración sea externa, es decir, no buscada de propósito por el sujeto activo y que impida la capacidad de razonar, de prever y de aceptar el resultado previsto. Porque si se razona, si se prevé, entonces estaríamos cayendo en la segunda etapa, en donde el delito ya se consideraba como un homicidio simple. Entonces, la intención es que nunca se busque de propósito, sino que salga precisamente de manera externa, ajena a nuestra voluntad. El tercer elemento dice que la causa externa se proyecte sobre la culpabilidad, disminuyendo la voluntad criminal del sujeto. Claro. La discusión que tiene usted con su pareja y lo alterado que está su pareja, de pronto hace que no pueda ver la realidad de las cosas, ni oír, ni entender, y solo actúe. El caso del guardia de Hacienda que va caminando por la calle. Imagínense ustedes cómo puede incidir en la capacidad de razonar del sujeto saber que está saliendo de su trabajo, que ha pasado toda una noche en desvelo y saliendo de su trabajo con la ilusión de llegar a su casa, de poder llegar incluso a abrazar a su esposa, darle sus buenos días, qué sé yo, pero a ella ya le dieron sus buenas noches y sus buenos días desde hace ratito. Y por supuesto, cuando el guardia de la hacienda caminando por la calle observa que en la otra acera viene su esposa, pero viene acompañada de otro, en un gran idilio tremendamente abrazada. Sin embargo, dice el caso en particular, se hizo el disimulado. Imagínense cómo puede estar ya en ese momento el estado emocional del sujeto. Y lo peor de todo, todavía viene ella y le dice, ¿de dónde venís y para dónde vas? Imagínense, imagínense. Y todavía le contesta, haciéndose el disimulado, que no la ha visto con otro. Vengo de mi trabajo y voy para la casa. Cuando de pronto la voz masculina le dice, mira vos, hijo de tantas, o sea, lo maltrata todavía, con un claro menosprecio a su persona, y le dice, vos y yo tenemos que entrar en arreglos. Era el acabose de la tolerancia. En ese momento, dice él, solo sentí un impacto eléctrico en la mente. Se me oscureció la vista y reaccioné cuando ya la policía estaba ahí conmigo, deteniéndome y embalando la pistola, con el cañón humeante todavía,
después de haber detonado su arma y descargar la pistola sobre la humanidad de los dos sujetos. Si ustedes observan ahí, existe una causa externa no buscada de propósito que incidió sobre la capacidad de razonar del sujeto. Y por supuesto aparece el elemento subjetivo que es la intencionalidad o la voluntad criminal. ¿Cómo debe encontrarse entonces ese elemento subjetivo en el actuar del homicida en estado de emoción violenta? Pues debe encontrarse atenuada por la calificante de la emoción violenta que le produce esa causa externa no buscada de propósito. Así entonces opera directamente el homicidio en estado de emoción violenta. Pero ojo, en el caso en particular que se suscitó precisamente en el año 76 y que se emite la sentencia el 10 de mayo, justamente de ese mismo año, la Honorable Corte Suprema de Justicia de Guatemala, al encontrar los alegatos de una y otra parte, finalmente falla diciendo que es un típico homicidio simple. ¿Y por qué razón? Resulta que este delito en particular tiene la complejidad de poder demostrarse en pleno proceso penal en razón de un elemento importante que es justamente el momento consumativo del delito. Entiéndase en particular que el elemento especial que estamos analizando es justamente la voluntad criminal, la capacidad de razonar, la capacidad de entender que hay un tipo penal, que hay en abstracto una pena que nos pueden imponer en el momento en que cometamos el delito, que pueda existir una norma penal que exija que no debemos matar y que en todo caso, nosotros tengamos precisamente ese momento de lucidez cuando se comete el delito y no se tiene. Entonces, la complejidad estriba particularmente en que si es un trastorno mental permanente, entendemos de que el sujeto se encuentra en un grado de conocimiento y de capacidad cognitiva totalmente anulada de por vida. No entiende. El típico loquito, ¿ya? No sabe ni en qué vida vive, ni qué pasa a su alrededor, nada. Ese momento es fácilmente comprobable a través de un examen psiquiátrico y de un dictamen de un experto que diga que la persona se encuentra en un estado cognitivo y volitivo en total irrealidad. Entonces, el trastorno mental permanente es muy posible de probarse. El trastorno mental transitorio, a que hace alusión nuestra legislación como causa de inimputabilidad en el artículo 23, refiere particularmente a que cuando el sujeto cometa el hecho criminal, se encuentre en un estado de cognitivo y volitivo alejado de la realidad, pero que posteriormente empieza a recuperar ese grado cognitivo y volitivo. Y por supuesto que la intención en ese parámetro es un parámetro medible, porque el sujeto cae en ese trastorno mental, como dice su nombre, transitoriamente, por un tiempo determinado, en el que aún es posible, a través de un experto, establecer que el sujeto se encuentra en ese estado de falta de capacidad de razonar, esa falta de
de conocimiento de la realidad. Y por supuesto que en ese ínterin comete el hecho. Es posible. Pero la alteración psíquica, ¿cuánto tiempo necesita? Usted está hablando con su novio y está discutiendo, no, yo te vi que me estás engañando, y yo como tonta, que no sé qué, y de repente, no me lo negues, ¡pah! Le pegó la cachetada. ¿Cuánto tiempo necesitó usted para reaccionar? Se lo pongo más dramático todavía. Usted todos los días sale de su trabajo a las 8 de la noche y llega a su casa cansado después de recibir clases a las 10, a las 11. Pero aún a esa hora usted escucha a una cuadra de su casa, en un silencio sepulcral, pero en su casa está su niñita de 2 años jugando, brincando y haciéndole la vida alegre a todos. Y ya sabe que usted a esa hora llega, ya escucha el ruido del carro o de la moto y de pronto empieza a gritar, papito, papito, todos los días. Pero de pronto un día usted llega y se da cuenta que hay un silencio sepulcral. Inmediatamente usted sospecha, ¿qué pasará aquí? Y cuando usted abre la puerta de su casa, esta se encuentra entreabierta, y cuando entra mira en la sala a su esposa que ha sido asesinada, y cuando entra a su cuarto mira que un hombre está violando a su hija de 2 años. Usted que siempre porta un arma al cinto, al nomás ver ese cuadro, saca el revólver y dispara sobre ese sujeto hasta terminar la tolva que corresponda. ¿Cuánto tiempo necesitó para usted razonar, pensar, saber que hay un tipo penal, saber que hay una norma penal que le dice que no debe matar? ¿Cuánto tiempo necesitó? Desde el punto de vista de la psiquiatría criminal, usted actúa en un estado normal, porque su mente ha sido trastornada por un elemento exterior que ha trastornado su personalidad, que puede ser grave o puede ser leve, pero que en un momento determinado se manifiesta como un grado precisamente de un trastorno mental. ¿Cuánto tiempo necesitó usted para saber que si sacaba su revólver podía matar a su niña también? Ya no le importó absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo necesitó usted para sacar el revólver y entonces? Miren cómo actuaría la voluntad criminal en otra dimensión, en otra fórmula. Si usted observa que el sujeto está violando a su hija de 2 años y usted todavía llega y le somata la espalda, y le, señor, por favor, no lo haga, señor, no lo haga. O agarrar al tipo, quitarlo de encima, pegarle, entregarlo a la policía y después que salga libre, usted se sienta burlado por el sistema de justicia, entonces usted venga, compre un arma, averigüe dónde viva, lo espera y lo mata. Ahí entonces ya estamos hablando de una capacidad de razonar, de entender, de prever, de entender la prevención que le está haciendo el Estado, que no debe matar, porque si mata será sancionado con una pena de prisión, y aún así usted ya no se detiene. Usted está entonces encontrando una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal para agravar, en todo caso, porque existe ya una premeditación para los efectos de la comisión del delito. Si lo vemos entonces a la luz directamente de lo que significa la voluntad criminal, esta es justamente la dimensión que nosotros debemos entender cuando aparece un homicidio en estado de emoción violenta. ¿Por qué? Porque entonces la capacidad de entender y de razonar se encuentra entonces en disminución. Y por supuesto que eso implica entonces que, de conformidad con nuestra legislación, se catalogue como una voluntad criminal atenuada por la calificante de la emoción violenta. Con esto quiero llegar a algo importante. Con el caso que les ilustré del guardia de Hacienda, en donde se observa que al final de cuentas la defensa atinadamente invoca como medio
de defensa del estado de emoción violenta, pero por la complejidad de demostrarlo, que al extremo necesitaría usted tener un psiquiatra a la par para que en el momento en que cometa el delito certifique en qué instante, en qué momento, lo cual es materialmente imposible. Entonces pasamos a una cuarta etapa, que es la más contemporánea en este tipo de delitos, que por su complejidad en materia probatoria, este delito cada día tiende a desaparecer de las legislaciones más modernas del derecho penal. De las legislaciones penales tiende directamente a desaparecer y a quedarse nada más como una circunstancia atenuante de emoción violenta. En el caso particular de nuestra legislación, pues no ha llegado hasta ese extremo, y como existe en nuestro Código Penal, pues en todo caso lo traemos a colación. Pero no quiero dejar en todo caso de expresar que en este tipo de delitos existe un grado de complejidad, particularmente para probar ese extremo. Sujeto activo del delito puede ser cualquier persona, sujeto pasivo igualmente. El bien jurídico tutelado es la vida y la forma de la manifestación de la culpabilidad es atenuada o preterintencional. ¿Ven lo complejo de este delito en particular? ¿Tienen alguna duda antes de pasar a la otra diapositiva? ¿Alguna duda, compañeros? Leslie, tú que estás viendo por ahí, ¿tienes alguna duda, algún comentario? ¿Está todo bien? ¿Qué pasa? Todo claro, licenciado. Muchas gracias, Sofi. Claro, licenciado. Mi amigo Johnny, usted que ha sido también un poco curioso, ¿cómo está? ¿Cree que ha quedado claro? ¿Hay alguna cuestión que debamos analizar? ¿O puedo pasar ya al otro delito? Yo diría que todo está muy claro, Lick. Pero bueno, tal vez, ya que usted ¿No? me mencionó, esto del homicidio en estado de emoción violenta está un poco interesante, porque lo que usted decía, que entraba el señor a la casa, miraba a su esposa muerta y luego miraba que estaban violando a la hija. Usted decía que era un estado de emoción violenta, pero al momento de estar defendiendo al señor también lo podríamos encuadrar como una defensa propia, ¿no? Son como que muy similares, pienso yo, o estoy mal, Lick. Bueno, el tema en particular de la legítima defensa es una situación bien compleja, porque evidentemente hay algo similar, pero opera de otra forma. En el caso particular del homicidio, perdón, de la legítima defensa privilegiada, dice que básicamente opera en defensa de la vida de los demás o de los bienes. Y particularmente no necesita en todo caso de que exista una agresión ilegítima, que haya una provocación suficiente y medio racional para repeler el ataque, que sea en igualdad de condiciones. Entonces, si lo analizamos, es probable, es muy probable, de que la legítima defensa pueda ser un medio para argumentarse, particularmente en este caso que planteamos. Sin embargo, en el caso particular, lo complejo de este momento es determinar en qué momento se hizo o se realizó el acto criminal. Y ahí es donde la legítima defensa privilegiada tendría sus aristas como medio de defensa. Evidentemente, pues que va a existir la declaración testimonial del señor, y mire, yo venía todos los días, entro a mi casa feliz y me recibe mi hija con un abrazo. Hoy no, hoy fue la excepción, estaba todo silencio, y cuando entro veo a mi mujer, cuando veo directamente están violando a mi hija. Bueno, si usted actúa en legítima defensa, ¿cuánto tiempo necesita para razonar? Ese es el punto medular en este delito. ¿Cuánto tiempo necesita usted para reaccionar? Entonces, la complejidad
en cuanto a invocar la legítima defensa privilegiada, entraría en cuestionamiento en ese lapsus de tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitó usted para reaccionar? Y ahí es donde estriba la complejidad de este delito, como le decía inicialmente en la exposición. Si está en un trastorno mental permanente, pues se entiende que en cualquier momento usted puede robarse una cosa y no saber lo que está haciendo. Agarrar un arma y disparar sin saber que no lo debe hacer porque puede matar a una persona, tal y como pasó. En un trastorno mental transitorio, por supuesto, en el momento del hecho no está en su plena capacidad cognitiva y volitiva. Ahora, en la legítima defensa privilegiada, no hay ninguno de esos temas en particular como para decir, es que él tuvo medio minuto para razonar y entender que debía defender la vida de su hija. La complejidad entonces en este delito se estriba especialmente en el factor temporal. ¿Cuánto tiempo necesita usted? Usted está hablando con su esposa, está hablando con su novia y de repente se altera y le pega y después dice, ay, no, disculpa mi amor, no era mi intención. ¿Cuánto tiempo necesitó? ¿Un segundo, una milésima de segundo, una milésima de centésima de segundo? ¿Cuánto tiempo necesitó? Ese es el punto en particular en cuanto a la discusión directamente de este delito y en el grado de la legítima defensa privilegiada. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, compañeros? Yo, licenciado. Freddy, dígame. Quería preguntar, entonces, en el homicidio de estado de emoción violenta está más basado en el tiempo de reacción antes del estado mental de la persona. Exactamente. Ese es el punto discutible en este delito en particular. ¿Cuánto tiempo necesita usted para reaccionar? Ese es el punto en particular. Y por esa complejidad es que cada día muchas legislaciones la van quitando directamente como figura autónoma y la van dejando nada más como una circunstancia que atenúa la responsabilidad penal. Pero desde el particular punto de vista y en la existencia de cómo mantiene directamente nuestra legislación, por supuesto que la emoción violenta se considera precisamente atenuada en la medida en que ésta aparezca precisamente porque no es una, o sea, es una causa externa no buscada de propósito. ¿Alguna otra pregunta más, estimados compañeros? Bien. En el homicidio en riña tumultuaria, pasemos al artículo 125. Cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí, alguien que me siga la lectura. Alguien que siga leyendo el artículo. Homicidio en riña tumultuaria. Confusa y tumultuariamente hubiera resultado muerte de una o más personas y no constare su autor, pero sí los que hubieran causado lesiones graves, se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años. Exacto. Miremos cómo funciona, en este caso, la riña tumultuaria. Para empezar aquí, analicemos el concepto de riña. Riña es sinónimo de pelea. Ahí estamos, ¿ya? Y cuando hay tumulto, cuando hay una riña en tumulto, cuando hay una riña tumultuaria. Yo siempre lo he dicho, a guisa de broma, pero me llama la atención. Ustedes han visto los señores que andan vendiendo sus algodones. Ahí. Yo no sé en qué momento aparecen ellos, pero cuando
hay un tumulto, cuando hay más de 2 personas, aparece un algodonero. Yo no sé de dónde sale, pero ellos tienen claro de que donde hay tumulto, hay venta. Entonces, en el caso que les planteo aquí, la riña tumultuaria, se necesita la existencia de más de 2 personas que se encuentren peleando, pero que a la vez actúen como sujetos activos y sujetos pasivos a la vez. ¿Qué significa esto? Que cuando estén peleando, den y también reciban, ¿me entienden? Que estén peleando más de 2 personas, 3, más de 2 personas, pero que peguen y reciben, ¿ya? De manera confusa, es decir, no se le atina de dónde vienen las manadas, no se le atina. Entonces, pega y recibe. En esa confusión, sea de tal naturaleza que sea imposible identificar a los responsables. Y que de esa acción, que de esa riña, de esa pelea donde hay más de 2 pegándose y recibiendo, finalmente aparezca uno muerto. Y que por supuesto no se explique quién o quiénes causaron esas lesiones que produjeron la muerte. El típico caso que suele pasar cuando entramos a una taberna, ya han visto ustedes en esas películas de vaqueros, esas películas del oeste, donde entra el sujeto y están todos los parroquianos. Y de repente alguien entra y le hace una mala mirada. Pero de pronto alguien apaga la luz y empiezan a volar los bancos, las sillas, empiezan a tirarse a manadas unos con el otro y finalmente aparece uno muerto. Cuando encienden la luz está uno muerto. ¿Quién fue? ¿Quién es el penalmente responsable que causó la lesión grave que produjo la muerte? No se sabe. No se sabe. Que sería tanto como que si en todo caso vamos en el bus y de repente alguien empieza a pelear con otro y se arme la molotera adentro y no se le atine quién es quién y quién le pegó a quién. Si usted viene y da y al final de cuentas aparece un muerto, pues bueno. Pero si usted viene y dice, no, mira, a mí solo me pegaron y a mí me pegaron, yo nunca di, por bobo. Porque al final de cuentas, como el dolo de muerte se encuentra desubicado, entonces la sanción penal es que se le impone la pena a todos por igual. ¿Ya? A todos se les impone la pena por igual. Y por eso dentro de la conformación de este tipo penal, los elementos materiales son claros. La existencia de más de 2 personas que actúan como sujetos activos y sujetos pasivos a la vez, simultáneamente. Que en la riña los sujetos activos y sujetos pasivos se acometan entre sí confusa y tumultuariamente, de tal naturaleza que no se le atine. Como en las caricaturas, cuando se empiezan a pelear y sale la nuevecita y de repente sale un bracito y ¡pum! Lo jalan, y una piernita, ¡pum! La jalan, la cabecita y ¡pum! Lo jalan. Así debe ser la pelea. Que la confusión de la riña sea de tal naturaleza que sea imposible identificar a los responsables. Y que por supuesto esto significa entonces que no se sepa quién o quiénes causaron las lesiones que produjeron la muerte. Como consecuencia, el tipo penal considera que el elemento subjetivo que se llama voluntad criminal
o intencionalidad de los sujetos se encuentra desubicado. Y en consecuencia, obviamente se encuentra desubicado en el momento del acto. Y de esa cuenta se atenúa. Sujeto activo puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo igualmente cualquier persona. Bien jurídico tutelado, la vida. El momento consumativo de este delito, ¿cuándo se comete el delito? Cuando la persona fallece. ¿Y la culpabilidad cómo se manifiesta? Atenuada. ¿En función de qué? De esa riña, que es de tal naturaleza que es imposible identificar el dolo criminal. ¿Alguna pregunta con esto? Interesante es ver cómo el dolo de muerte juega dentro de la configuración de estos delitos en particular. Pregunto, ¿alguna pregunta antes de pasar a la figura del infanticidio, que es la última figura que aparece entre los homicidios atenuados o privilegiados? ¿Alguna pregunta, Heidi? Heidi Castillo, ¿tienes alguna pregunta? Esto ya aparece de centro espiritista. Licenciado, gracias. Todo claro. Gracias. Alguien. Bueno. Fíjense, pues estoy haciendo preguntas porque definitivamente sobre esto va a venir el examen. No hay vuelta de hoja. Bueno. Pregunten hoy o callen para siempre. Miremos finalmente la figura más controversial que existe en esta clasificación de los homicidios privilegiados. La figura indiscutiblemente que llama la atención por la forma en que se comete este delito es sin duda alguna, una de las más controversiales. En primer lugar, si ustedes observan y analizamos la definición legal del artículo 129, dice: la madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, oigan, matare a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días de nacido, será sancionada con una pena de prisión de 8 a 10 años. Bueno, estamos hablando de un delito que atenta contra la vida, estamos hablando de un delito en donde la madre mata a su hijo. Si se adelantan un poquito en su código penal, vean la figura del artículo 131, y si lo tienen a la mano, por favor, alguien que lo lea. Compañerita España, no sé, salió por ahí. Si lo tiene a la mano, que lea. Artículo 131, parricidio. Léamelo. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Hasta ahí, hasta ahí, gracias, Anita. Escuchar. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente. Estamos hablando de una madre y estamos hablando de un hijo. ¿Es correcto? Correcto. Sí, licenciado. Bueno, en el infanticidio estamos hablando de una madre y de un hijo, ¿es correcto? Sí, Sí, licenciado. Sí, es correcto. Y miren, será castigado como parricida y la pena a imponer es de 25 a 50 años. La madre que mata a su hijo.
¿Y en el infanticidio de cuánto es la pena? De ¿De 8 a cuánto es 10 la años. pena? 2 a 8. De 2 a 8 años. Entonces, ¿por qué la diferencia en cuanto a la pena? ¿Cuál es la razón? Por alguna alteración psíquica. Claro, aquí dice en la ley, la madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, ojo y oído, ojo y oído. Suele pasar, oigan, aquellos noviazgos que se vienen a veces desde los básicos, aquellos noviazgos que trascienden a la educación intermedia. Cuando llega el momento de decidirse qué carrera universitaria seguir, resulta de que a él, al novio, le fascina y le gusta derecho. A la novia le gustaba trabajo social, pero como el novio se va para derecho, y como en derecho hay un montón de patojas bonitas, y ella no quiere que le roben a su príncipe azul, se inscribe en derecho. Ella, que todos los días llega temprano, y que por supuesto agarra buen lugar, y como es natural y es obvio, y yo creo que ustedes tal vez lo lograron vivir, hace apartadera de asientos. Aparta el lugar de su príncipe azul, que sabido de que su amor le guarda lugar, llega a la hora que quiere, sabedor de que ahí hay una guardiana que está cuidando ese lugar, y hay de aquel que con ciega locura ese lugar quiere ocupar. Y por supuesto llega y se sienta. Pero pasa algo interesante. Resulta que en el curso de civil la licenciada Cheu reparte sus famosas guías. Y las reparte todas, y ella, al final de cuentas solo queda una, y ella la agarra. Y cuando él llega le dice, amor, repartieron las guías de civil y aquí te guardé tu guía. Imagínense, se quedó hasta sin su guía por dársela a su novio. Y así sucesivamente. El novio la va a traer a la casa, la va a dejar al trabajo. En cuanto nomás él llega al trabajo, la llama y le dice, amor, ya llegué, estoy aquí, tranquilo. A las 10, que es la hora de la refacción, ahí la está llamando y, amor, ¿qué estás haciendo? Pues también ahí comiendo alguito. Ah, vale. A las 12 salen y le dice, juntémonos para almorzar, y a la 1, como tienen una hora de almuerzo, y a las 12 en punto ya están en sus trabajos otra vez, y a las 4 de la tarde la pasa a traer y la lleva a la universidad. Oigan. Salen a las 9 de la noche de la universidad, bueno, 8:30. La pasa dejando a su casa, llega a su casa, cenan y están chateando. Entran a su dormitorio y siguen hablando hasta las 12 de la noche, con el teléfono pegado aquí, ya caliente el teléfono de tanto usarlo, de tanto hablar, y todavía cuando se despiden le dice uno al otro, bueno, mi amor, nos vemos mañana entonces a las 7:30, a las 7 en punto estoy en tu casa para traerte. Por ahora pasa buena noche. Y viene él y le dice, bueno, ella es la romántica, ¿va usted? Y viene y le dice, bueno, el que cuelgue primero es el que menos ama al otro. Y finalmente ni uno ni otro. Y cuando sienten es la 1 de la mañana y ninguno de los dos cuelga. Al final se quedan sin batería y entonces se termina la conversación a la 1 de la mañana.
Se levantan a las 5 para poder bañarse, arreglarse, está a las 6, a las 7 ya está él ahí. Ojo, todos los días. De ese noviazgo que viene desde los básicos, diversificado y finalmente en la universidad, resulta de que aparece algo que al final de cuentas termina en algo innegable. Las famosas relaciones sexogenitales, esas relaciones en las que obviamente, muy inteligentemente, ya fueron directamente donde el doctor para usar algún método anticonceptivo, porque evidentemente faltan, apenas van en el 4º semestre, falta mucho tiempo todavía para cerrar, para graduarse. Ojo. El mensaje que están mandando cuando usan métodos anticonceptivos es que quieren todo menos una responsabilidad paternal o una responsabilidad maternal. Y finalmente pasa lo inevitable. Un día de tantos, resulta de que llega fin de mes y a la chica se queda en estado de stand-by. Pasa 1, pasan 2, pasan 3, 4, y ella afligida porque en el calendario ella no puede poner la ruedecita que marca el inicio de su ciclo menstrual. Y entonces empiezan a encenderse las alarmas en ella. Y lo primero que hace es, como nunca lo hace, levantarse más temprano y empezar a hacer ejercicio, a ver si así provoca. Nada. Finalmente, y en un día, un fin de semana, o cualquier día de la semana, le inventa de que va a salir con su mamá, que es con la única que la deja salir el famoso novio, el príncipe azul. Ella le miente a su mamá y se va donde el doctor. Cuando sale de la cita con el doctor sale de su consultorio y le da el famosísimo sobrecito de 4x6 con el resultado. Y le dice, señorita, la felicito, usted va a ser mamá. Y ella, por supuesto, brinca de alegría. Y ahora viene el momento. ¿Cuándo y cómo se lo digo? Resulta de que su príncipe azul al final de cuentas se vuelven a ver y ella muy emocionada viene y le dice, amor, tengo algo que contarte. ¿Qué será? Le dice, dieron otra guía y hoy no agarraste nada. No, tampoco. ¿Qué? ¿Ya tenés el examen de penal ahí? Por lo menos algo bueno. No, tampoco. ¿Y entonces qué es? Cierra los ojos, Luis. Cierra los ojos y extiende la mano. Y aquel cierra los ojos y de repente, ¡pum!, el sobrecito de 4x6. Como él ya sabe qué contiene ese 4x6, el semblante le cambia. Y ella esperando la reacción. De pronto le dice, ábrelo, míralo. Ya me imagino que eso. Sí, pero ábrelo. Y al final lo abre. Y lo primero que mira dice ahí, positivo. Ella, por supuesto, feliz de la vida. Y vamos a ser papás, que le harán de hablar. Y él serio. Cínicamente todavía le dice, ¿y estás seguro que es mío? El primer balde de agua fría que le cae a ella. Y viene él y por supuesto le dice, va, es tuyo, ¿en qué momento y con quién me has visto y con qué momento? Es que aquel día me dijiste que ibas a ir con tu mamá, yo no sé si te fuiste a ver con otro. No, por supuesto, yo estuve con mi mamá y que no sé qué. El asunto es que el príncipe azul al día siguiente, bueno, en el momentito, ya no está tranquilo. Si salían a tomar atolito, ya no quieren. La pasa dejando de mala gana a su casa.
Al día siguiente ya no la va a traer, y si la va a traer de mala gana. Ya a las 10 ya no la llama hasta la hora del almuerzo, y después otro día ya no la llama ni para el almuerzo, sino que hasta en la tarde. Al día siguiente le dice que ya no va a poder pasar por ella. Cuando siente son 5, 6, 7 días en el que no ha visto a su príncipe azul. Lo va a llamar al trabajo y le dicen que ya renunció al trabajo. Lo van a buscar a la casa y la mamá alcahueta le dice, no, mi hijito no está, y tal vez ahí está porque le ha dicho que no quiere hablar con ella. Al final llega a la universidad y se siente sola, abatida, triste, decepcionada, porque su príncipe azul ya no le responde. Pero como siempre hay una amiga confidente, y eso no me lo pueden negar, esta amiga confidente le dice, mira, te noto algo extraña, ¿qué está pasando? No, nada, le dice, mira, ¿y tu novio qué pasó? ¿Que no ha venido? No, tampoco, le digo, es que está muy ocupado. Es que lo mandaron de comisión. Cuando al final de cuentas pasan los días y ni de comisión ni nada, y al final vienen los exámenes y tampoco se presenta, y viene la amiga confidente y le dice, mira, le dice, puedes confiar en mí, que yo no voy a decir nada. Y luego la chica se pone en un mar de llantos y finalmente le confiesa de que efectivamente está embarazada y que su novio se ha desaparecido. Entonces, resulta algo especial. Viene la amiga, la abraza y le dice, no te preocupes, amiga, yo soy tu mejor amiga y yo voy a estar contigo. Es más, yo voy a ser la madrina de ese niño. Pero resulta que esta amiga confidente no es la amiga confidente de ella, es amiga de otra. Y le dice, mira, te voy a comentar algo, te voy a confesar algo, pero porque sos mi mejor amiga, pero no vas a decir nada. Fíjate que la fulanita de tal está embarazada y el novio la dejó. Esta otra amiga resulta que tampoco es la confidente de esta, sino que es de otra, y esta se lo comenta. Cuando sienta toda la clase lo sabe. Y todos la empiezan a ver de reojo, todos la empiezan a ver mal. Bueno, al final siente que el mundo se le derrumba cuando su mamá al final la sienta en el banquillo de los acusados y le dice que le exige que le diga qué está pasando. Al fin se confiesa y la madre rompe en llanto y finalmente le dice, no puede ser, se repite la historia. Y al final viene y le dice, bueno, mija, yo te voy a apoyar hasta lo último, pero el que te va a matar es tu papá. Vaya consuelo. Y al final de cuentas, la hija ya no rinde en el trabajo, la despiden del trabajo. Se mete a los exámenes y ya no sabe ni qué contestar, saca 0, saca 1 punto. Finalmente el papá la descubre y la saca de la casa. Ella siente que al final eso le acabó con su vida. Entonces, ese hecho en particular dice, motivos íntimamente ligados a su estado. ¿A qué estado se refiere según dice la ley? Jóvenes, ¿a qué estado se refiere? Al embarazo, licenciado. Muy bien. Ahora sí entendemos a qué tipo de estado se refiere la ley. ¿Ya? La madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, ahí hacemos un paréntesis, a su estado de embarazo. Ojo, que le produzcan indudable alteración psíquica. Claro, oigan, mientras que el problema le crece a ella en forma aritmética mes con mes, en la mente el problema le crece en forma kilométrica. Ya no rinde en el trabajo, le quitaron el trabajo, la amiga confidente resultó ser no la confidente y al final de cuentas la chismosa de todo. El novio que finalmente se desapareció, el príncipe azul, se convirtió en sapo, pegó el brinco y se desapareció. La suegra que tanto la quería ahora ya no la quiere ni ver, ni le abre la puerta de la casa.
La mamá que le dijo que le iba a apoyar y que finalmente ya no pudo hacer nada porque el papá es el que manda y finalmente el papá la terminó sacando de la casa. La amiga confidente cuando le fue a tocar la puerta para que le diera posada le dijo que no podía y ahora se encuentra en las 4 esquinas y se encuentra con ese gran problema que lo único que considera, oigan, la madre, la única salida que le da a ese gran problema a la madre, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Que aborte? No. De muerte. Ajá. La ley no dice que aborte, la ley dice matar. Matar a su hijo. Entonces, el gran problema, fíjense bien, los motivos íntimamente ligados a su estado de embarazo, que le produjeron indudable. Cuando dice indudable es porque ya no hay ninguna duda de que esa alteración psíquica, ese trastorno que se produce en su personalidad, que ya no la deja concentrarse, que poner atención, y lo único que en su cabeza retunda es la decisión ingrata de matar. ¿A quién? A su hijo. A su hijo. A su hijo, exacto. Ahora la pregunta es, ¿cuándo lo va a matar? ¿Cuándo lo va a matar? En su nacimiento, dice. Una de las posibilidades es durante su nacimiento. ¿Y la otra? Durante el embarazo. 3 días después del nacimiento. Durante o antes de que haya cumplido 3 días. Fíjense que no habla de estado, no habla de aborto, ni habla de su estado de embarazo. Dice, durante su nacimiento. O antes que haya cumplido 3 días de nacido. El tema de los 3 días de nacido está claro. Ya tuvo a su hijo y lo tiene ahí a la par. 1, 2, 3 días. Le pone la almohada en la carita y lo mata. No hay problema. El elemento temporal de los 3 días está claro. El problema es, y donde dice, durante su nacimiento. Bueno, cuando habla la doctrina y pregunta cuándo es, solo les robo 3 minutos para que concluyamos a las 4 en puntos. Durante su nacimiento, ¿han escuchado ustedes cuando su mamá, una hermana o ustedes, si ya son mamás, cuando empiezan a hablar del trabajo de parto? Para quienes no son mamás, por supuesto, pero han vivido tal vez una experiencia cerca con alguna hermana, con la mamá propiamente, qué sé yo, cuando dice, ya está en trabajo de parto. Esto significa que el hijo ya está casi a punto de expulsarse del vientre materno. Y entonces las carreras para el sanatorio, para el hospital, con la comadrona, con quien sea, y finalmente le dicen, mire, ya tiene 1 de dilatación. Siga caminando, camine. ¿Para qué? Para aflojar el cuerpo, para aflojar ahí la matriz, para aflojarlo todo, tranquilo, siga caminando. Y la vuelven a checar, ya lleva 5, tranquila, ya lleva 6, ya lleva 7, ya lleva 8, ya lleva 9, ya llegó a 10, ya está en su momento y empieza a nacer el niño, oigan. Ahí, en ese trabajo de parto, por favor, pongan atención, miren. Cuando dice, ya está en trabajo de parto y empieza a contar
ya va 1, lo que significa que ya empieza el cuello uterino a dar de ancho para que salga el niño. Ya van 2, ya van 3, ya van 4, ya van 5, ya van 6, ya van 10. El cuello uterino ya dio su espacio suficiente para que en este momento salga expulsado de la vagina el nuevo ser. Y justamente cuando está en ese proceso de nacimiento para abandonar el vientre materno, la madre constriñe y mata a su hijo. No lo deja salir, no lo deja salir. Por eso es que a las madres le dicen, puje, puje, porque con el pujido lo que hace es ayudar a expulsar al hijo de su vientre materno. Lo que dice la ley durante su nacimiento es cuando el niño va saliendo del vientre materno y finalmente la madre constriñe. ¿Y por qué toma esa decisión? Impulsada por los motivos íntimamente ligados a su estado de embarazo. En ese momento la madre resuelve que el problema es su hijo, que la desgracia de todo es su hijo y que lo debe terminar. Y es cuando decide darle muerte a su hijo. A eso refiere la ley cuando habla durante su nacimiento. Que es muy distinto a la figura del aborto. Porque en la figura del aborto que aparece en el artículo 133 dice: es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Desde el día en que es concebido, 1, 2, 3, 4, hasta los 9 meses. Durante todo ese recorrido, si la madre realiza cualquier maniobra para matar a su hijo, es embarazo. Es aborto. Pero si lo hace en el momento de la expulsión y constriñe, se llama infanticidio. Ahí nos quedamos y continuamos con esta apasionante figura penal el próximo día de clase. Si tienen, como siempre, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla y el que se quiera desconectar puede hacerlo también. Licenciado Rueda, disculpe la